Buenas gente. ¿Cómo están? Bueno, hoy sí me importa, espero que estén muy bien. Quiero agradecerles a todos por suscribirse al canal y unirse como miembros, y también a los de Patreon. No se olviden que toda la información de las novelas está en la descripción. No se olviden que pueden encontrar novelas nuevas y adelantadas en mi Patreon. Capítulo 111, La procesión del rey. Tras la partida del hombre de mediana edad, Vico pareció despertar de su letargo, riendo como si nada. Tenías razón, la ley del grano ha reducido los ingresos de muchos nobles terratenientes, dijo con una sonrisa. Hobart pensó para sí, este es el aterrador poder de un espectador. Ese hombre de mediana edad ya conocía todos los detalles, pero Vico ni siquiera se dio cuenta de lo que había sucedido. Si Christian no me hubiera dado la cuchara psicológica esta mañana, yo también habría caído en la trampa. Hobart siguió charlando distraídamente con Vico mientras esperaba que se acercara el convoy. Después de unos minutos, el sonido de cascos resonó en el camino. Los caballos estaban claramente bien entrenados, sin relinchar apenas. De reojo, Hobart miraba hacia el camino. Un grupo de caballeros con armadura pesada pasó por allí. Eran altos e imponentes, sus máscaras de metal ocultaban toda expresión, haciéndolos parecer zombis. A pesar de la grandeza de la procesión, Vico, sentado a solo 10 metros, parecía ajeno a ella. Continuó observando la ladera de la montaña y conversando con Hobart. Unos minutos después apareció un segundo grupo de caballeros. Comparado con el primero, Hobart sintió el aura opresiva que irradiaba este grupo, muchos eran villanes. Flanqueando dos lujosos carruajes que avanzaban con paso constante, ambos llevaban escudos reales y el símbolo de una corona, señal clara de que transportaban al rey o al príncipe heredero. Era el espectáculo más grandioso que Hobart había presenciado desde su transmigración. La ironía, a pesar de que pasaba una procesión tan imponente, Vico permaneció completamente inconsciente. Hobart sintió que él y Vico no eran más que dos monos con los que estos individuos ricamente vestidos jugaban. El convoy tardó 10 minutos en pasar. Hobart soltó un suspiro de alivio. Supuso que esta era la sorpresa que la ley de convergencia de las características de Villande le tenía reservada. Era muy probable que el rey Jorge III estuviera sentado en uno de esos carruajes. Pero, ¿por qué en una zona tan remota? Hobart especuló que el rey probablemente inspeccionaba la tumba que se estaba construyendo para él o visitándola para establecer una conexión mística. ¿Dónde estaría la tumba del rey? Mejor no saberlo. Suspiró de nuevo, pensando que, aunque llevaba consigo sus objetos místicos más poderosos y artefactos sellados, se sentía como un niño jugando con juguetes frente a la guardia real del rey Jorge III, la diferencia entre un niño de 3 años y un gigante. Por suerte, la comitiva se movía con discreción, de lo contrario, él y Vico habrían sido arrestados o, peor aún, ejecutados en el acto, pues acechaban en el camino del rey y daban la impresión de conspirar contra él. Entonces Hobart se preguntó, ¿habría Jorge III integrado ya la singularidad del emperador negro? Cuando Hobart avanzó a Bárbaro, aún no había oído ningún susurro claro. ¿Podría ser que el rey solo estuviera en la secuencia 1? La familia Egastes controlaba el camino del árbitro y, como descendiente directo, el rey debía haber consumido pociones del camino del árbitro en su juventud. Es probable que se cambiara al camino de abogado solo en secuencia 2 o 1. Quizá fue por ese cambio que la influencia de Jorge III sobre el camino de los abogados no fue tan significativa. Los pensamientos de Hobart comenzaron a dispersarse, y por primera vez sintió la presencia opresiva de un abogado de secuencia alta. Sintió el impulso de irse de inmediato, pero eso podría traer atención no deseada. Se obligó a mantener la calma y esperar a que atraparan a los ladrones. Vico notó la distracción de Hobart y sonrió. Cuando estás en una misión,
Debes mantenerte concentrado. Esa es la marca de un mercenario competente. Mírame, dijo. Incluso mientras hablo contigo, soy plenamente consciente de todo lo que nos rodea. Nada escapa a mis ojos. Hobart solo pudo reír amargamente, pensando, bueno, no sé qué decir. Te acabas de perder un regimiento entero de caballeros justo delante de ti. El tiempo pasó rápido. Después de media hora más, se oyeron disparos desde otro punto de emboscada. Hobart y Vico saltaron de sus árboles y corrieron hacia el sonido para apoyar. Los disparos sonaban en ráfagas cada vez más cercanas mientras los mercenarios perseguían a los ladrones hacia ellos. Cuando Hobart vio a dos ladrones en pánico corriendo hacia ellos, disparó al aire para asustarlos y alertar a los mercenarios sobre su posición, evitando fuego amigo. Al verlos, los ladrones huyeron en otra dirección. Pero ya era tarde. Hobart los persiguió y golpeó a uno en la espalda con su bastón. La bolsa del ladrón cayó al suelo y el hombre cayó tras avanzar unos pasos. El otro ya había sido sometido por Vico. Poco después, llegaron dos mercenarios jadeantes que ayudaron a atar a los ladrones. Vico preguntó: ¿por qué solo hay dos? Uno de los mercenarios, recuperando el aliento, explicó. Uno siguió corriendo después de la advertencia, así que le disparé. Le dio una fuerte patada al ladrón capturado. ¿Aún crees que puedes correr? El ladrón gritó desgarradoramente, como un cerdo siendo sacrificado. Hobart, hasta entonces en silencio, notó que la bolsa contenía los bienes robados. Varias piezas de joyería habían caído, incluido un anillo sencillo con un rubí en el centro. Hobart se posicionó para verlo mejor, esquivando la maleza. No había duda, era el anillo que el vizconde Glynt le había encomendado encontrar. Miró a los mercenarios y ladrones, pensando en usar la cuchara psicológica para hipnotizarlos y que no notaran que había recogido el anillo. Pero lo reconsideró. Si el conde Vincent revisaba los bienes y notaba que faltaba el anillo, levantaría sospechas. Suspiró. Si tan solo conociera el conjuro para abrir el anillo y recuperar lo que contenía para luego devolverlo. Pero el vizconde Glynt valoraba tanto lo que había dentro que no le había compartido el encantamiento. Tras sopesar opciones, decidió no arriesgarse. Mientras supiera dónde estaba el anillo, podría buscar otra oportunidad. Con esa decisión tomada, Hobart se unió a la conversación con los mercenarios, charlando y riendo. Unos minutos después llegaron Salman y Harvey Hayden a paso rápido. Salman abrió camino, mientras Harvey y el cazador seguían arrastrando a una tercera persona, el último ladrón. Vico señaló la bolsa y dijo: Señor Simón, esta es la bolsa que se les cayó a los ladrones. Ha estado a la vista todo el tiempo. Salman recogió la bolsa y las joyas caídas. Esos inspectores inútiles deben estar peinando la escena sin imaginarse que los ladrones ya están atrapados. Vico se rió. Confiar en ellos para atrapar ladrones es como pedirle predicciones a un adivino de carretera. Hobart pensó. ¿Has tenido una mala experiencia con un vidente? O quizás aún no, pero deberías. Tras la captura, Salman ofreció un pago generoso. Harvey Hayden y el cazador recibieron 50 libras cada uno. Hobart, Vico y otros dos mercenarios que participaron directamente recibieron 20 libras cada uno. Incluso los que vigilaban caballos y carruajes, y quienes apenas los acompañaban, recibieron 10 libras. Simon aclaró que el pago era una promesa, tendrían que regresar a Backlund para cobrar. Luego miró a los ladrones y dijo: Deben tener cómplices. Tendremos que interrogarlos.
Capítulo 112. La primera ronda de investigación. Al oír las palabras de Salmon, Harvey Hayden se adelantó y usó el látigo del dolor para iniciar el interrogatorio. Poco después descubrieron que los ladrones tenían cómplices, o más bien un cerebro, en Backlund. Pero los ladrones no habían visto el rostro del autor intelectual. Solo sabían que era un hombre con capucha y máscara, sin rasgos visibles. Salmon preguntó: ¿Cómo entraste en mi casa sin ser detectado? Con Harvey cerca, los ladrones sintieron una presión inmensa, como si un látigo capaz de causar dolor infinito estuviera a punto de caer si mentían. No hacía falta colarse, exclamó uno. Cuando entramos en la finca del conde, no encontramos a nadie. Los mercenarios se miraron confundidos. Era imposible que la finca no tuviera guardias por la noche. Salmon replicó fríamente: «Estás mintiendo». Harvey intensificó la presión. El látigo parecía dispuesto a caer. Los ladrones, al borde del colapso, rompieron a llorar, insistiendo que decían la verdad. Simon frunció el ceño y señaló a Harvey que se calmara. Solo entonces Harvey cedió y detuvo la presión. Hobart ya lo había descubierto, no era que la propiedad careciera de guardias, sino que el cerebro había evadido o cegado a los guardias. Estos ladrones fueron completamente utilizados. Incluso robar al conde Vincent, con finanzas sólidas, parecía sospechoso. Por audaces que fueran, no habrían sido tan insensatos. Después del interrogatorio, Salmon sonrió a Harvey y dijo: «Si atrapamos al cerebro, ofrezco una recompensa de 500 libras». Harvey no se comprometió del todo. «El cerebro parece formidable. Solo puedo estar atento a pistas». «De acuerdo», respondió Salmon. «Si me das información útil, te pagaré entre 20 y 50 libras». Los mercenarios intercambiaron miradas esperanzadas, conscientes de que solo alguien como Harvey, un villano de secuencia media, podría lograrlo. El grupo que escoltaba a los ladrones emprendió el regreso. Harvey viajó en el carruaje con Hobart, quien no tenía caballo. Antes de subir, Harvey le dijo a Vico: «Ve a informar a la familia del guardabosques, los que nos dieron agua al mediodía, que los ladrones fueron atrapados y pueden estar tranquilos». Vico respondió y se fue. El carruaje avanzó lentamente hacia la ciudad. Harvey le sonrió a Hobart. «Cada vez que te veo, recuerdo los días en que luché bajo las órdenes de Christian y Rex. En aquel entonces era solo un soldado, testigo de sus vidas legendarias. Con ellos al mando, los feisacianos se volvieron educados, los feinapoteros razonables, y el episcopado luminoso desapareció». Suspiró. «Pero ambos fueron llamados pronto a Loen». Hobart preguntó: «¿Sigues sirviendo a las órdenes de Rex?». Harvey asintió. «Probablemente has oído muchas historias sobre el general Rex». «Sí, pero parece que sus historias terminaron tras regresar a Loen». «Eso es porque Rex no soportaba a la realeza», dijo Harvey bajando la voz. «Despreció a la corona y abandonó el ejército. Se dice que intentaron capturarlo, pero fracasaron». «¿Qué pasó después?». «Rex quedó libre. Aunque buscado, aparece a menudo en Backlund». Harvey rió. «Siempre sospechamos que Christian se quedó en el ejército para ser el hombre interno de Rex. Su coordinación era perfecta, nadie los atrapaba». Hobart preguntó: «¿Conoces a alguien que haya mantenido contacto con Rex?». «Sí, tu padre. Pero nunca habla de sus años en Backlund, solo del continente sur». Harvey se volvió sombrío.
Perder a su mejor amigo hizo esos años insoportables para Christian. Después de un momento, agregó. Podrías contactar a Dix, capitán de la guardia personal de Rex. Estuvo con él hasta su muerte y luego se dedicó al negocio. ¿Dónde está? En la calle Nicro, número 1899. Solo dile que eres el hijo mayor de Christian y vendrá a conocerte. Hobart anotó la dirección rápidamente. La conversación volvió a las experiencias de Harvey en el continente sur, dándole a Hobart nuevas perspectivas sobre la región. Cuando llegaron a Backlund, la noche había caído. La niebla habitual cubría la ciudad y pronto quedó sumida en la oscuridad. Salman condujo al grupo a la propiedad del conde Vincent, donde pagó sus salarios y prepararon la cena. Después, Hobart y Harvey intercambiaron contactos y cada uno tomó un carruaje para regresar. Hobart no fue de inmediato a ver al vizconde Glynd para informar sobre el anillo. A la mañana siguiente fue a la finca de Glynd y, al verlo, preguntó: ¿Qué hora es? Glynd entendió al instante y mostró su reloj detenido. Fueron al estudio y Hobart relató cómo encontró el anillo del padre de Glynd. Glynd quedó impresionado y luego se burló. Vincent, siempre fingiendo ser el mejor amigo de mi padre. Finalmente dijo con pesar. Me pregunto si tendremos otra oportunidad para robar el anillo. Quizá, respondió Hobart. Planeo convocar una reunión de la Liga de la Justicia. Quizá encontremos herederos nobles interesados en lo oculto que puedan ayudarnos a aprovechar otra oportunidad. Capítulo 113. Comisión del tablón de anuncios. Después de contemplar lo que parecía haber sido el carruaje de Jorge III, Hobart comprendió de repente que, en el reino de Loen, los nobles seguían siendo quienes ostentaban el verdadero poder. Impulsado por una chispa de inspiración, decidió formar la Liga de la Justicia. Curiosamente, dos hijos de nobles ya formaban parte de ella, en una posición ideal para expandir la influencia aristocrática de Backlund. Quizás en el futuro desempeñarían un papel crucial. Los ojos del vizconde Glynd se iluminaron. ¡Qué idea tan buena! Hobart prosiguió. Pero la condición para seguir adelante es que reveles el propósito de buscar ese anillo a los otros tres iniciadores. Glynd se mostró indeciso. Eso es. Confío en su integridad, respondió Hobart. Claro que pueden elegir cuánto revelar, pero ser honesto con ellos es mejor que descubran la verdad por su cuenta. Piénsalo bien. ¿Qué te parece reunirnos el martes a las 9 en tu mansión? Aunque no reveles todos los secretos, intercambiar información siempre es positivo. Glynd asintió. Muy bien, hemos creado una organización misteriosa y debemos administrarla con cuidado. Hobart añadió. Después informaré a las señoritas Aubrey, Sio y Force. ¿Podrías entregarles la carta? Ningún problema, respondió Glynd. Visitar a Aubrey era algo que Hobart llevaba tiempo planeando. Como su abogado, era natural comunicarse con su aristocrática jefa y además le había prometido explicarle el acuerdo con Utravsky. Al llegar a la mansión Orohall en carruaje, informó a los sirvientes de la puerta que venía a ver a la señorita Aubrey. Esperó unos 10 minutos hasta que su doncella personal lo condujo al interior. Una vez más, la belleza de Aubrey impresionó a Hobart, quien no dudó en elogiarla abiertamente. Aubrey sonrió y pidió que su criada saliera de la habitación. Quiero contarte algunas cosas sobre el misticismo, empezó Hobart. Aubrey comprendió al instante la intención y asintió. Después de escuchar sobre el nuevo acuerdo con el obispo Utravsky, suspiró. Señor Hobart, tienes una red increíble. No, solo he tenido suerte, respondió él modestamente. ¿Estarás disponible el martes?
Creo que es hora de que nuestra Liga de la Justicia celebre su primera reunión. Por supuesto, contestó Audrey con entusiasmo. Deberíamos habernos reunido hace tiempo. En ese momento, el mayordomo llamó para informar que el conde deseaba verlo. Al encontrarse con el conde Earl, Hobart se enteró de que había sido convocado para revisar un contrato. El conde prefirió que fuera él y no el abogado Barton, ya que era domingo. Al abrir el contrato, Hobart entrecerró los ojos. Se trataba de una transacción de tierras entre el conde Hall y el conde Vincent, en un bosque en las afueras de Backlund, cerca del lugar donde Hobart había atrapado a los ladrones el día anterior. Hobart especuló que la compra estaba relacionada con la salida de Jorge III, pero no tenía intención de indagar más. Después de leer el contrato, señaló dos cláusulas ambiguas y propuso modificaciones. Preguntó: ¿se ha descubierto una mina en ese bosque? ¿Por qué el conde Vincent pagaría más del precio de mercado? Según la ley de contratos, acuerdos con precios anómalos pueden ser invalidados, explicó Hobart. Le recomiendo entender la razón para evitar disputas. El conde Hall sonrió. He investigado. El conde Vincent quiere convertirlo en un coto de caza. Esta tierra ha estado sin uso, así que le hago un favor vendiéndosela. Eres el conde más sabio que conozco, bromeó Hobart. Se despidieron, y Hobart almorzó en el Mercenary Club antes de asistir a la reunión de la tarde, que no le aportó lo esperado. Subió al tercer piso, a la sala del tablón informativo, donde encontró nuevas tareas publicadas. Un encargo de Sam Denson buscaba al cerebro tras el robo en su casa, pero Hobart no quería continuar con trabajos mercenarios. Otro encargo, más llamativo, pedía capturar o matar a dos líderes de una secta que habían escapado a Backlund, con una jugosa recompensa. Hobart pensó que Sio sería la persona indicada para esa misión y decidió informarla. Si ella completaba la tarea, podría cobrar su parte y comprar características Villande importantes. Tras revisar otros encargos, descubrió un mensaje curioso sobre una piedra que se volvió arena tras ser envuelta en un halo de luz. Hobart pensó que era un evento Villande relacionado con el desorden. Se preguntó si el desorden podría destruir características Villande. Esta idea quedó rondando en su mente. Capítulo 114. Experimento para destruir las características de Villande. Hobart recordó que los ángeles de secuencia 2 tenían suficiente poder para destrozar las características de Villande, después de lo cual las características se volvían a ensamblar, eliminando así cualquier contaminación o maldición que pudieran tener. Estaba a punto de obtener la característica sobornador Villande y ya poseía la característica varón de la corrupción Villande. Cada una contenía características Villande de secuencia inferior. Por supuesto, consumir tales características Villande mejoraría las habilidades correspondientes, pero también pondría presión sobre la espiritualidad de Hobart. Anteriormente, había pensado que si la característica Bravo Beyonder solo incluía el material principal del Braibe, sería ideal, pues la secuencia 7 era una barrera crucial. Una vez pasada la secuencia 7, consumir la característica Villande del varón de la corrupción con sus características adicionales no sería tan difícil de aceptar. Al contrario, podría ser incluso una forma de fortalecerse. Había imaginado dos soluciones, una era encontrar un sin sombra o un artefacto sellado equivalente para separar las características Villande una por una según sus secuencias. La otra era utilizar un artefacto sellado de secuencia alta o pedir a un ángel que destruyera las características Villande. Pero los sin sombra son semidioses y los ángeles son secuencia 2. Incluso si supiera dónde encontrarlos, era poco probable que ayudaran a alguien de secuencia 8, y menos aún a un extraño. Ambas soluciones eran difíciles y, tras pensarlo, Hobart las descartó. Sin embargo, después de ver la información en el tablón, tuvo una idea brillante.
La nación del desorden representa la sombra del orden, y su principio básico es la acción no convencional. Quizás podría usar el poder del desorden desde su posición en la nación para destruir temporalmente una característica villante y luego influir para que se reensamblara según su secuencia correcta. Con esta idea, tomó un taxi hasta el número 192 de Blanca Street. Aunque el club de mercenarios tenía habitaciones disponibles, muchos villanes seguían el camino del árbitro, y Hobart temía que notaran cuando entrara a la nación del desorden. Al llegar a su dormitorio, corrió las cortinas y entró en la nación del desorden. Sentado en el trono de hierro, miró la plataforma de piedra a su lado y seleccionó una característica villante bárbaro para su experimento. Cuando recibió esas dos características bárbaras de los Nighthawks, las trajo a la nación del desorden usando un método de sacrificio. Al mismo tiempo, guardaba la estatua teletransportadora en la nación, ya que, siendo un artefacto sellado y no un objeto místico, llevarla constantemente podía agotar su espiritualidad y hacerle perder el momento ideal para usarla. Con un gesto, la característica villante bárbaro apareció en su mano. Entonces comenzó a manipular el poder del desorden para envolverla en un estado caótico. La característica comenzó a temblar inmediatamente. «Hay reacción», pensó Hobart. Rápidamente acumuló más poder de desorden en su mano, aumentando la frecuencia de los temblores. Finalmente, al alcanzar el límite del poder de desorden que podía controlar, aparecieron grietas en la característica que se volvió pegajosa y caótica. Sudando, Hobart no tuvo tiempo de celebrar. Dividió cuidadosamente la masa caótica en dos partes y las colocó a ambos lados del trono de hierro. Dejó escapar un suspiro, consciente de haber probado por primera vez los límites de su poder en la nación del desorden. No era el límite de la nación en sí, sino su capacidad como secuencia 8. Destruir una característica villante era el máximo poder que podía ejercer usando el poder del desorden. Por supuesto, no creía ingenuamente haber alcanzado la fuerza de un ángel. Fue su amplio conocimiento del misticismo, combinado con las propiedades especiales de la nación del desorden, lo que le permitió a un secuencia 8 ejercer tal poder. Probablemente otros dominios de la Sefirá no podrían lograrlo tan fácilmente. Así como la nación del desorden no le otorgaba una habilidad como abrazo del ángel, también tenía sus límites. Volvió a centrarse en las dos partes de la característica villante en estado caótico, notando que el caos empezaba a disiparse. Pronto, la característica se reuniría en una bárbara y una abogado. La mirada de Hobart se dirigió entonces a la estatua teletransportadora. Con tiempo disponible, decidió intentar usar la nación del desorden para potenciarla. Con otro movimiento, la estatua voló hacia su mano y comenzó a canalizar el poder del desorden para envolverla. Notó que parte del poder era absorbido por la estatua. El color de la estatua cambió, oscureciéndose hasta un negro brillante. Al retirar el poder y examinarla, descubrió que sus habilidades habían aumentado aproximadamente un 50%. Antes podía manipular el espacio en un radio de 10 metros, ahora, ese radio era de 15 metros. Un alcance de 15 metros era suficiente para un ataque sorpresa, por ejemplo, ocultarse tras una pared y de repente sepultar al enemigo bajo tierra. El enemigo probablemente quedaría desconcertado. ¿Qué pasó? ¿Por qué se apagaron las luces? Estaba disfrutando de mi estofado y cantando, y ahora no veo nada. Solo pensarlo hacía reír a Hobart. Los efectos secundarios también habían disminuido un poco. Cada 20 minutos, su alma y cuerpo seguían distorsionándose, pero la primera distorsión ya no causaba daños irreversibles. Solo provocaba confusión temporal o que su cuerpo actuara desincronizado con su mente. Tras completar todo, Hobart se sintió exhausto.
Colocó la estatua teletransportadora en la plataforma y abandonó la nación del desorden. Al volver al mundo real ya era de noche. Tras un breve descanso, bajó las escaleras con intención de preparar la cena. Pero al pasar junto al sillón, sintió que el dios perezoso dentro de él despertaba. Miró la cocina, luego el sillón, y finalmente eligió este último. Pensó en la comodidad de la comida para llevar, si existiera, podría tumbarse en el sillón y que se la trajeran. Lamentablemente, no existía. Tras un rato tumbado, se decidió. Se puso el abrigo y fue al restaurante cercano Flavor of Daisy para solucionar su cena. Mientras tanto, en otra parte, un hombre de mediana edad, con cabello grasiento hasta los hombros, fumaba un cigarro y golpeaba con fuerza unos papeles sobre la mesa. «Gasté 200 libras, ¿y esto es todo lo que descubrí sobre esta tontería?», exclamó. A su lado, un hombre de unos 30 años con sombrero hongo respondió. «Alba, tenemos muy pocas pistas». Alba señaló un punto en el documento. «¿Qué significa aquí que un sospechoso Niktauk estuvo involucrado?». Boris, el ayudante, explicó. Tras la visita de 2 ayudantes del detective, los vecinos de Moonflower Street cayeron en un sueño profundo la noche del accidente, por lo que los investigadores sospechan la intervención de un Niktauk. Por esa razón, la otra parte abandonó inmediatamente cualquier investigación. «Mentira», dijo Boris. «Nunca nos metemos con los halcones nocturnos, ¿por qué matarían a nuestra gente?». Capítulo 115. La aparición del sol. El consejo de la familia Tamara ya se había preparado para enviar a alguien a investigar el reciente incidente. Después de todo, 2 individuos de la secuencia 6 murieron en circunstancias misteriosas y un asunto así sin duda requería una investigación. Además, una de las 2 víctimas de la secuencia 6, un juez, había sido un joven prometedor a los ojos de un miembro del consejo, y el padre del varón de la corrupción también tenía cierta influencia dentro de la familia. Inicialmente, les habían asignado esta sencilla tarea para ayudarlos a ganar experiencia, pero terminaron muertos en Backlund. Esto ejerció mucha presión sobre Alba. No había forma de evitar la investigación de responsabilidad del consejo. Solo podía esperar descubrir la verdad antes de que llegaran los investigadores, lo que podría llevar a un resultado más indulgente. Pero lo que había descubierto hasta ahora lo dejaba preguntándose cómo se lo explicaría a los superiores. ¿Se suponía que debía decirles que su gente había sido asesinada por los halcones nocturnos? Incluso si esto fuera cierto, los de arriba nunca lo creerían. ¿Qué más podía decir? Al fin y al cabo, se trataba de una iglesia donde existía un Dios verdadero, y la familia Tamara era simplemente una familia de villanes que había permanecido oculta en las sombras de la historia durante más de 1000 años. Alba dio una calada profunda a su cigarro y repasó la información. Entonces, el lugar donde los mataron fue en la calle Rosete, ¿correcto?, preguntó. Boris respondió. Esa es la suposición. Sin embargo, continuó. Sin embargo, la otra parte parece tener fuertes habilidades anti-adivinación. No pudimos encontrar ni una sola pista. A Alba le pareció curioso. Me pregunto cómo logró ese traidor familiar llamado Upton encontrar tantos ayudantes poderosos. Para eliminar silenciosamente a 2 individuos de secuencia 6 se necesitarían al menos 3 o 4 individuos de secuencia 6 o 1 de secuencia 5. De lo contrario, por muy poderosos que fueran los artefactos sellados del oponente, sería imposible que nadie sobreviviera. Boris especuló. Quizás Upton ya se haya unido a alguna organización villande. Quizás sea la familia real de Loen. Alba pensó que era una explicación razonable.
Para evitar llamar la atención sobre la familia real de Loen, la influencia de la familia en Backlund no incluía a ningún inquisidor del camino de la secuencia media. Pero en esta reciente operación apareció un juez. Eso lo explicaba. Para una victoria tan decisiva en esta batalla contra los villandes, el otro bando debía tener un poderoso villande de secuencia media defendiendo la línea. Y Backlund era el territorio natal de la familia real de Loen. Alba y Boris intercambiaron miradas, coincidiendo en que esta teoría podía ser divulgada. El lunes por la mañana, Hobart llegó al bufete de abogados e informó a Barton sobre el caso del señor Stan. También hizo que el conductor entregara la cecina y las verduras silvestres que había recibido previamente a Barton. Barton sonrió. ¿Otro consejo de un cliente? Hobart asintió. Es una muestra de agradecimiento por mi trabajo. Barton le encargó a Hobart un caso más complejo. Te dejo que te encargues de este. Hobart le echó un vistazo, era una disputa comercial. Estos casos solían ser sencillos y no le interesaban mucho. Estaba a punto de negarse cuando notó algo. ¿Es un caso en Tension City? Sí, respondió Barton. El juicio está a un tiempo de distancia y no interfiere con los dos casos en los que trabajas actualmente. Sin embargo, deberías prepararte para un viaje de negocios. Te recomiendo que vayas a Ciudad Tingen el próximo miércoles. Hobart guardó el archivo. ¿Está bien? Se preguntó si el destino lo impulsaba a ir a Ciudad Tingen. De lo contrario, ¿por qué le caería en las manos una razón así? Hobart rió entre dientes. Incluso sin este caso, habría viajado a Ciudad Tingen, de lo contrario, se habría arrepentido. Toda la mañana, Hobart estuvo en modo relajado, sentado en su escritorio, leyendo diligentemente los archivos. Al mediodía, reflexionó que relajarse ocasionalmente era beneficioso para la salud mental. Por la tarde, como era habitual los lunes, fue a visitar clientes y participó en el club de tarot a las 3 en punto. Al llegar nuevamente al gran salón, Hobart de repente se dio cuenta de que había una nueva figura sentada en su fila. El sol se ha unido al club del tarot. De hecho, el loco Klein lo presentó. Este es el nuevo miembro, el sol. Esta es la señorita Justicia, este es el señor Ahorcado, y este es el señor Emperador. Derrick Berg, de The Sun, asintió levemente a todos, reconociendo las presentaciones. Justicia Audrey ya había activado sus habilidades de espectadora, observando atentamente a este nuevo miembro. Alger, el colgado, especulaba sobre qué hacía especial a este nuevo miembro. Desde que el emperador se unió al club del tarot, Alger ya no cuestionaba los motivos ni el criterio del loco al seleccionar a los miembros. ¿Cómo el loco valoraba el conocimiento del emperador, que vio en el sol? Solo Hobart permaneció en calma, preguntándose si debía halagar al loco y hacer que pareciera que ya sabía que el sol era del territorio abandonado de los dioses. Eso facilitaría el establecimiento del comercio de materiales de Villande, comprándolos a The Sun y vendiéndolos a través de Gal, creando así un servicio optimizado. Desafortunadamente, The Fool's Express Delivery aún no se había establecido, y The Sun no usaba libras de oro. ¿Qué usarían para medir sus transacciones? En cuanto a revelar que sabía algo sobre el territorio abandonado de los dioses, si se tratara de cualquier otra reunión, ni siquiera de la Liga de la Justicia, Hobart no revelaría su vasto conocimiento. Pero como entendía a el loco, no le preocupaba que lo limpiaran. Después de presentar al nuevo miembro, la reunión comenzó oficialmente. Audrey había encontrado 2 páginas del diario de Roselle y esperaba intercambiarlas por información sobre la fórmula de la poción telepática. Derrick, despistado como siempre, preguntó. ¿La fórmula de la poción de telépata? ¿Conduce a analista psíquico? Audrey lo miró confundida.
¿Lo sabes? Al mismo tiempo, sus instintos como espectadora detectaron algo extraño. Derrick había usado el término antiguo para la secuencia 7, analista psíquico, en lugar del más moderno psiquiatra. ¡Qué extraño! Audrey examinó cada movimiento de The Sun una vez más. Derrick, sin darse cuenta de que había dicho algo inusual, respondió con seriedad. Puedo conseguirte esa fórmula. Después de decir eso, se sintió culpable porque no podía proporcionarlo de inmediato y rápidamente explicó. Esta secuencia se origina en la raza del dragón y nuestra ciudad de plata una vez fue gobernada por la corte del rey gigante. Ya sabes, los gigantes y los dragones son enemigos mortales, así que las fórmulas para las secuencias 9, 8 y 7 están disponibles en la ciudad de plata. Tengo una forma de conseguirlas. Hobart sonrió levemente. Al final, el Sol era un joven inexperto que no había experimentado las dificultades de la sociedad. Sus palabras habían revelado mucha información. ¿Corte del rey gigante? ¿Carrera de dragones? ¿Ciudad de plata? Audrey estaba completamente desconcertada. Miró de reojo al colgado, notando que estaba igualmente sorprendido y confundido. Luego miró al emperador, que permanecía tan sereno como siempre. El señor emperador sabe sobre la ciudad de plata. Esa fue la conclusión compartida de Audrey y Alger. Pero Audrey no sabía cómo abordar el tema con el señor emperador, así que le preguntó a The Sun. ¿Ciudad de plata? Nunca había oído hablar de este lugar. ¿Dónde está? Ahora le tocó a Derrick sorprenderse. ¿Tú, no eres de la ciudad de plata? ¿De qué ciudad-estado eres? La sala quedó en un breve silencio. Tras unos segundos, Hobart por fin habló. He leído sobre un reino de plata en los libros. Si no me equivoco, ¿vienes de una tierra abandonada por los dioses? La sala se sumió en un silencio aún más inquietante. Capítulo 116, Vicealmirante Huracán Quilangos. Klein pensó para sí mismo, ¿el emperador siquiera sabe de la tierra abandonada de los dioses? Bueno, claro que sabe de los elfos de la segunda época, así que ¿cómo iba a ignorarla? Alger reflexionó cuidadosamente sobre cada palabra del emperador, ¿abandonado por los dioses? ¿Podría ser la tierra abandonada de los dioses? Exhaló, recordando cómo, en la reunión anterior, había sondeado al señor loco sobre la tierra abandonada de los dioses. Y ahora, solo unas semanas después, el señor loco había atraído a un miembro de allí. Reflexionó para sí, lo sabía, lo sabía. El señor loco debía de tener una razón especial para elegir a este nuevo miembro. Además, el emperador parece saber bastante sobre la tierra abandonada de los dioses. Su conocimiento es aterradoramente vasto. Audrey, por otro lado, se quedó atónita con la frase abandonado por los dioses, Dios mío. ¿Qué significa eso? ¿Cómo podrían los dioses abandonar a la gente? ¿No se supone que un dios es una existencia noble y suprema? ¿Por qué la ciudad de plata, o el reino de plata, serían abandonados por los dioses? Diosa, ¿de dónde viene exactamente el sol? La expresión de Derrick se ensombreció al escuchar las palabras de Hobart. No, señor emperador, el Dios omnipotente y omnisciente no ha abandonado a su pueblo. Simplemente han abandonado esta tierra. Alger se reclinó en su silla, él realmente es de la tierra abandonada de los dioses. El corazón de Audrey se llenó de conmoción, ¿los dioses han abandonado esa tierra? ¿De qué están hablando? Entiendo sus palabras, pero no logro comprender su significado. Hobart primero hizo una reverencia a Klein. Por favor, acepte mis respetos. Nunca imaginé que conocería a alguien de la legendaria tierra abandonada de los dioses en mi vida. Klein mantenía una apariencia tranquila, pero por dentro respiraba aliviado. A veces, le preocupaba exponerse ante el sabio emperador.
Incluso hubo momentos en los que se preguntó si debería encontrar una excusa para mantener al emperador alejado de las reuniones por un tiempo. Sin embargo, la muestra de respeto del emperador hizo que Klein abandonara esa idea. Suspiró para sus adentros. Solo quienes conocen la tierra abandonada de los dioses pueden apreciar verdaderamente la importancia de la participación del sol en estas reuniones. Y el emperador lo reconoce claramente. El poder que he mostrado hoy debería ser suficiente para conmocionarlo. Hobart, por supuesto, desconocía las reflexiones internas del gran señor loco. Su anterior demostración fue simplemente un ejemplo de adulación mutua. Luego se volvió hacia Derrick y dijo: 7 nuevos dioses han brindado protección a los pueblos de los continentes del norte y del sur. Los ojos de Alger se entrecerraron. 7 nuevos dioses. Nuevos dioses. Audrey pensó: ¿protección para la gente de los continentes norte y sur? Claro que estamos bajo la protección de los dioses. Oh, diosa. ¿Significa esto que el sol no es ni del continente norte ni del sur? Derrick al principio se emocionó: ¿nuevos dioses protegiendo al mundo humano? Pero luego se sintió abatido: ¿por qué el Dios omnisciente y omnipotente no nos ha protegido? La sala volvió a quedar en silencio. Era la tercera vez que la reunión del día estaba sumida en el silencio. Ya sea Audrey, Alger o Derrick, la reunión de hoy destrozó muchas de sus creencias anteriores. Después de un rato, Hobart rompió el silencio. Disculpas por interrumpir tu transacción. Ya puedes recibir la fórmula de la poción de telepatía, ¿correcto? Derrick asintió. Hobart continuó: ¿qué te gustaría a cambio? Quiero cambiarlo por la secuencia inicial del camino solar, respondió Derrick. Klein entonces inició una transacción de 3 vías. Él le proporcionaría a Derrick la fórmula de la poción de bardo, y Derrick le daría a Audrey la fórmula de la poción de telépata. Dijo: en términos de un intercambio equivalente, el sol está en desventaja. Una vez que la señorita Justicia obtenga la fórmula del telépata, veremos cómo compensarlo. Como alternativa, lo compensaré yo mismo, mientras la señorita Justicia le da dinero a uno de mis favoritos. Tiene algo que hacer pronto. Eso se debe a que The Sun no puede recibir la compensación económica ni material de la señorita Justicia, comentó Aubrey. Estas palabras confirmaron que el señor loco había reconocido que el sol provenía de la tierra abandonada de los dioses. De lo contrario, ¿por qué no podría recibir dinero ni compensación? Aparte de Hobart, nadie notó el punto clave de la declaración del señor loco. La señorita Justicia le da dinero a uno de mis favoritos. Hobart sintió de inmediato como si el destino se pusiera en marcha. Cuando Clan finalmente utilizó los fondos que le proporcionó Audrey, sería el momento en que su vida y su destino darían un giro dramático. Después de completar la transacción a 3 bandas, Klein comenzó a leer el diario proporcionado por Audrey. El diario de hoy describió algo relacionado con las vías adyacentes. Klein recordó la ley de conservación de las características de Villande en secuencias similares mencionada por el emperador en la última reunión. De repente, todo le quedó claro: la conservación de las características de Villande también se extiende a las vías adyacentes. En otras palabras, los villandes de caminos adyacentes se ven entre sí como enemigos mortales. Si pensaba más profundamente, el hecho de que la iglesia de la diosa de la noche eterna y la iglesia del dios del combate sean enemigos jurados podría implicar que estos 2 caminos son adyacentes entre sí. En ese momento, muchas piezas del rompecabezas encajaron para él. Después de que el señor Full terminó de leer el diario, Hobart le preguntó a Alger: ¿algún nuevo progreso en tus exploraciones? Alger respondió: actualmente estoy tratando otro asunto. Luego se dirigió a Hobart y Audrey. Tengo algo con lo que espero puedan ayudarme.
Audrey preguntó con curiosidad. ¿Qué tipo de ayuda? Hobart pensó para sí mismo. ¿Quilangos ya está entrando en escena? Como era de esperar, Alger dijo. He recibido información de que el infame pirata conocido como el vicealmirante Huracán, Quilangos ha desembarcado en secreto en Backlund. Se desconocen sus intenciones y espero que puedan ayudarme a encontrarlo. En cuanto a lo que ocurra después, no tendrán que correr ningún riesgo. ¿Vicealmirante Quilangos? ¿Uno de los 7 almirantes piratas? Preguntó Audrey, algo emocionada. Como Villande, ¿qué podría ser más emocionante que encontrarse con alguien que antes solo existía en leyendas nobles? Alger se presentó solemnemente. Sí, es un secuencia 6 del camino del marinero y posee un artefacto místico. Es extremadamente astuto y despiadado. No intentes enfrentarte a él. Miró al emperador, pero este parecía desinteresado. Hobart, por supuesto, no estaba interesado. Aunque poseía varios objetos místicos y un artefacto sellado, comprendía la diferencia entre él y una secuencia 6. No solo había 2 secuencias de diferencia, también existía la diferencia entre la secuencia baja y la secuencia media. Además, Quilangos tenía el guante del pastor. Solo después de alcanzar la secuencia 7, Hobart tuvo confianza en desafiar una secuencia 6. Alger se volvió entonces hacia Klein y le preguntó. Señor loco, ¿puedo solicitar que uno de sus favoritos me ayude en un momento crítico? Estoy dispuesto a ofrecerle algo de su interés a cambio. Fue solo entonces que Hobart recordó que el favorito del señor Full, el señor Asik, estaba en Backlund. Capítulo 117, Batalla de la secuencia intermedia. Hobart también pensó que no sería prudente acercarse al señor Asik de forma precipitada. Decidió dejarlo al azar. Si se encontraban, significaba que estaban destinados a estar juntos, y si no, no habría ninguna pérdida. Derrick, probablemente por su inexperiencia en asistir a reuniones como aquella, compartió información sobre el pastor sin pensarlo mucho, permitiendo que Alger obtuviera datos valiosos sin gastar un centavo. En ese punto, todos habían formado una impresión sobre Derrick, simple y algo imprudente. Luego de finalizar el intercambio sobre Quilangos, concluyó la reunión del club de tarot. De vuelta en el mundo real, Hobart calculó el tiempo y notó que faltaban unas 2 semanas para que el equipo Niktaux en Ciudad Tingen fuera atacado. Su objetivo era llegar a Ciudad Tingen a finales de semana para hacer preparativos. Estirando el cuerpo, Hobart regresó a la oficina para prepararse para el juicio de Bob. Lógicamente, el abogado defensor ya debería haber contactado al abogado demandante para discutir el caso, pero hasta el momento no hubo comunicación, lo que indicaba que la otra parte no quería negociar. Está bien, pensó Hobart, esta prueba será una batalla dura, con o sin contacto. Continente Sur, Ciudad Crowell. Era tarde en la noche cuando Elliot y su compañero de habitación fueron despertados por un sirviente. El elder Calvin había solicitado su presencia en la sala de estar. El general Anthony había organizado su alojamiento en los suburbios. La noche era tranquila, se oían bestias salvajes a lo lejos y el canto de insectos nocturnos. De camino a la sala de estar, Elliot se encontró con otros compañeros y juntos caminaron en silencio. Habrá misión esta noche, pensó Elliot, preparándose para la acción. Poco después, la espaciosa sala se llenó de compañeros que se ubicaron a ambos lados del pasillo en silencio. Las negociaciones han llegado a su etapa final, comenzó Calvin. En cualquier negociación, la fuerza es la moneda de cambio más importante. Esta noche debemos demostrar nuestra fuerza. Cuando llegamos a Crow City, expuse deliberadamente que éramos representantes de la familia Balk. La Escuela de Pensamiento Rosa había enviado a un semidios para eliminar a todos los miembros de la delegación. Todos sabían que Calvin estaba en secuencia 5 y que, aun con un artefacto sellado,
enfrentar a un semidios transformado sería complicado. Sin embargo, nadie entró en pánico, Calvin claramente tenía un plan. Por supuesto, también hemos hecho preparativos, continuó. Yo haré de cebo y abandonaré la posada. No deben prolongar la batalla. Retírense rápido, y cuando los refuerzos flanqueen por la retaguardia, contraatacaremos. Sí, respondieron al unísono. Calvin los dispersó, regresen a sus habitaciones. Mientras se retiraban, planearon rutas de escape y alianzas para evitar quedarse solos. Elliot también hizo planes para huir con compañeros cercanos y regresó a su habitación a esperar. Sentado, Elliot se sentía nervioso. Había luchado contra miembros de la escuela, pero todos de baja secuencia. Esta era su primera batalla de mitad de secuencia y con un semidios involucrado. De repente, su sábana comenzó a moverse, envolviendo la almohada. Su compañero de cuarto quedó atrapado. Elliot sacó una daga y cortó la sábana para liberarlo, pero ésta se retorcía como un pulpo, extendiendo tentáculos para atrapar sus manos. El perchero cobró vida y cargó contra él. Mesas, sillas, cortinas, todo parecía atacarlo. La ropa de Elliot trataba de restringir sus movimientos. En una situación normal, cualquiera habría temblado de miedo. Carro Elliot y sus compañeros eran asesinos entrenados, cuanto más extraña la situación, más tranquilos se mantenían. Elliot esquivó el escritorio y lanzó una taza al perchero. «Debilitar», gritó. Los objetos se ralentizaron y la ropa se aflojó. Entró en un estado de locura y pateó la silla. Su compañero, ahora libre, destrozó la sábana. Correr, pensó Elliot. Agarró el perchero y rompió la ventana. El vidrio roto cobró vida y voló hacia él. Elliot esquivó y se agachó. El cristal giraba como un enjambre. «Trastorno», gritó la voz de Calvin. El cristal perdió su objetivo y cayó. Calvin salió de la posada seguido, o quizás no, por algo invisible. El desorden en la habitación indicaba que no fue un sueño. ¿Este es un semidios? Sin verlo, ya estábamos exhaustos. Los sonidos del combate sacaron a Elliot de sus pensamientos. Los miembros de la escuela atacaban la posada. Elliot y sus compañeros siguieron la ruta de escape, derrotaron enemigos y huyeron al bosque. Los perseguidores estaban cerca, pero un cuerno sonó atrás. Los zombis y hombres lobo huyeron. El viento cortaba extremidades. Era el artefacto sellado de la familia Valk, la espada de viento. Capítulo 118. La tentación de Calvino. La espada de viento no logró matar a todos los perseguidores frente a Elliot. 2 lograron evadir el ataque y algunos reaccionaron con rapidez para evitar heridas mortales. Para los miembros de la Escuela de Pensamiento Rosa, era esperado poder continuar la lucha. Por lo tanto, una batalla contra villanes era inevitable. Elliot sintió por primera vez lo insignificante que era su poder. En esta batalla planeada por la familia, su estatus de secuencia 7 lo hacía sentir pequeño frente a las habilidades y fuerza del enemigo. Todo lo que podía hacer era luchar desesperadamente y mantenerse alerta ante ataques mortales. Pronto llegaron refuerzos y la familia Valk tomó la delantera. Lo que siguió fue un cerco, una fuga, una contrafuga y persecución. Los perseguidos y los perseguidores cambiaron posiciones varias veces. Finalmente, el comandante de la batalla hizo sonar el cuerno para detener la persecución. Los miembros de la familia Valk comenzaron a reunirse. Los encargados de limpiar el campo juntaron más de 20 cuerpos enemigos. Poco a poco, Elliot y los demás sonrieron.
Había sido una gran victoria. En una sola batalla, más de 20 miembros de la Escuela de Pensamiento Rosa habían muerto. Al ver los resultados, todos sintieron que el esfuerzo había valido la pena. Elliot, llamó Calvin. Ven aquí. Elliot se acercó rápidamente. Calvin le dio una palmada en el hombro y preguntó, ¿estás bien? ¿Tienes alguna lesión? No, respondió Elliot. Mientras caminaban, Calvin dijo, acabamos de matar a una figura importante de la Escuela de Pensamiento Rosa. Los dos salieron de la multitud. Calvin continuó, necesito que realices una canalización espiritual con él. Elliot se mostró desconcertado. Tío Calvin, los ancianos me dijeron que al intentar canalizar espíritus de la escuela con artefactos sellados, siempre hubo consecuencias terribles. Además, no sé cómo hacerlo. Calvin miró a Elliot. Pero esa información es crucial para la maldición de nuestra familia. Llegaron frente al cadáver. Elliot miró en silencio. Si no me equivoco, esta información podría trastocar tu comprensión, dijo Calvin. Piensa en una solución. Te crearé un espacio sin interferencias. Claro, también puedes decidir no hacerlo, pero podría pasar mucho tiempo antes de otra oportunidad. Calvin se alejó. Elliot dudó unos segundos y rezó al Creador, buscando guía. Gran Creador, este cuerpo contiene información crucial sobre nuestra maldición. Quiero tu guía para canalizarlo sin sufrir las consecuencias terribles que otros han tenido. Oró varias veces, pero no obtuvo respuesta. Justo cuando pensaba que no recibiría ayuda, una figura apareció en su mente, el Gran Creador en el trono de hierro. Presta atención a la redacción de Calvin, sobre, tú. El Creador acababa de despertar de un sueño profundo, perturbado por la oración. La familia Balk necesitaba canalizar este espíritu para obtener información sobre la maldición, pero las palabras de Calvin tenían un significado distinto. Elliot recordó las palabras, lleva información crucial sobre la maldición de nuestra familia y esa información puede trastocar tu comprensión. Se trataba de información sobre la maldición, pero no que la información debería cambiar la comprensión. No era que la información revertiría la comprensión de todos, sino la de Elliot. Elliot comprendió la prueba del tío Calvin, quería usar la mediumnidad para probarlo y darle información, pero también medir su reacción. Gran Creador, no he revelado voluntariamente nada sobre ti. Esto fue un accidente, pensó Elliot. El Creador permaneció en silencio, aumentando su nerviosismo. Finalmente, el Creador dijo, ¿estás listo para emprender la ceremonia de mi poder? Elliot respiró aliviado. Mientras preparaba la ceremonia, se sintió ridículo por sus dudas. El Creador estaba dispuesto a ayudarlo, una respuesta a la prueba de Calvin. ¿Significa que el Creador está dispuesto a permitir que más miembros sepan de su existencia? Esto emocionó a Elliot, pensando que era un paso para levantar la maldición. El Creador, siendo una entidad misteriosa, tenía poder para canalizar espíritus. Pronto terminó la preparación para la ceremonia. Elliot comenzó a recitar el nombre del Creador. Creador a la sombra del orden. Busco tu mirada y tu favor. Busco tu poder para permitirme comunicarme espiritualmente con el miembro de la Escuela de Pensamiento Rosa que está ante mí. Los ojos de Elliot se volvieron completamente negros, sin pupilas. Captó los restos de la presencia espiritual frente a él, cantando en silencio. Sobre los secretos de la maldición de la familia Balk. Sobre los secretos de la maldición de la familia Balk. Después de 7 cantos, la neblina cambió y reveló edificios y figuras indistintas. En la nación del desorden,
Hobart observaba esta película. El rostro frente a él estaba borroso, señal de que su nivel era muy alto. A ese nivel, no podía verse el rostro. Profesor Satven, ¿está diciendo que la maldición de la familia Balk no tiene nada que ver con nosotros? El rostro borroso respondió. Exactamente, la maldición reside en sus linajes, no es una maldición literal. ¿Por qué siempre afirman que los maldecimos? Satven dijo. Necesitan un enemigo. De repente, detrás de Satven apareció una mano cubierta de ojos y una lengua con dientes afilados. La comunión espiritual se detuvo abruptamente. El ángel de la escuela de pensamiento rosa, o incluso la propia abominación, pudo haber proyectado su poder a través del espíritu. Capítulo 119. No pongas a prueba a Dios. La escena que vio Elliot lo dejó completamente atónito. En el instante en que la mediumnidad se interrumpió, observó cómo el cadáver frente al altar improvisado se incorporaba lentamente. Mantenía los ojos cerrados, una mano le cubría el rostro y la otra se extendía hacia él. En la palma de esa mano extendida, un ojo cubierto de vasos sanguíneos se abrió lentamente. Elliot sintió cómo su espíritu temblaba, advirtiéndole que ese ojo era extremadamente peligroso. De la muñeca del cadáver brotó una lengua con colmillos afilados, y un poder siniestro, cargado de innumerables maldiciones, descendió silenciosamente sobre la tierra. En ese momento, Elliot se sentía como un cordero dispuesto a ser sacrificado, su cuerpo estaba rígido, sin la menor capacidad para resistir. De su brazo surgió una oreja con púas de hueso, y un poder abrumador, malvado y demente, empezó a expandirse alrededor. Elliot sintió que su alma estaba a punto de separarse de su cuerpo, listo para morir miserablemente ante aquel altar. A 2 kilómetros de distancia, en una colina, Jonas, un semidios enviado por el Imperio Feysak, y el general Anthony, gobernante nominal de la región, observaban tranquilamente la batalla entre semidioses. Jonas sonrió y comentó. No esperaba que la esquiva familia Balk tuviera 2 semidioses. Al menos 2. La escuela de pensamiento rosa sufrirá esta vez. Luego añadió. Con semejante fuerza, realmente están calificados para trabajar con nosotros. Anthony, situado ligeramente detrás, respondió con cautela. El problema será si sus ambiciones crecen más allá de nuestro control. Jonas rió. ¿Crees que a la familia real le faltan ángeles? ¿O que la iglesia del dios del combate carece de ángeles? En presencia de un ángel, un semidios es tan frágil como un bebé. Anthony hizo una leve reverencia. Sí, estaba siendo descuidado. Jonas continuó. Atraer a una familia tan poderosa nos beneficia, sobre todo si tienen enemigos mortales en el continente sur, son los aliados perfectos. Justo cuando Anthony estaba a punto de responder, un poder aterrador descendió sobre el campo de batalla. La expresión de Jonas se oscureció. ¿Qué clase de existencia aterradora han provocado? A 1 kilómetro de Elliot, los 3 semidioses que combatían frenéticamente detuvieron sus movimientos y miraron hacia él. Chester y otro semidios de la familia Balk intercambiaron una mirada. Esto era inesperado. ¿Sería esta la prueba que Calvin mencionó? Esto era imprudente. Tal prueba podría volver locos a todos en la cercana ciudad Crowell. Sin embargo, el semidios de la escuela de pensamiento rosa parecía encantado. Si el líder intervenía, ningún miembro de la familia Balk saldría vivo. Calvin, encargado de limpiar el campo de batalla, sintió la llegada de ese poder maligno y demencial. Todos se giraron hacia Elliot, advertidos por sus instintos espirituales de la amenaza que descendía. Calvin ordenó. Atención. Los semidioses siguen luchando.
Dejen todo el botín y retírense inmediatamente. La retirada comenzó ordenadamente, pero nadie entendía cómo un semidios podía poseer un poder tan aterrador. Elliot había perdido toda esperanza. No esperaba una muerte tan dolorosa. Los rostros de su trastornada hermana y de su íntimo amigo aparecieron ante él, como si se despidieran. En ese momento, Hobart, en la Nación del Desorden, aprovechó la oportunidad y cubrió el cadáver frente al altar con el poder creciente del orden. Lógicamente, ni siquiera con la bendición de la Nación del Desorden Hobart podía rivalizar con la entidad que proyectaba aquel poder. Pero las habilidades de la Nación del Desorden nunca funcionaban lógicamente. Hobart no intentó enfrentarse directamente a la entidad. En cambio, restauró el orden en el cadáver. La orden natural para ese cadáver era la muerte y la disipación de su espiritualidad. De esta manera, Hobart cortó la conexión entre el cadáver y la entidad que proyectaba su poder. Este método de explotar lagunas legales era la verdadera esencia de la Nación del Desorden. Con absoluta confianza, Hobart permitió que Elliot condujera la mediumnidad. Frente al altar, el ojo, la lengua y la oreja del brazo del cadáver se marchitaron rápidamente, volviéndose negros, como si se hubiera formado una extraña llaga oscura. Un ruido sordo resonó. El cadáver cayó al suelo, con un líquido negro y viscoso resumando de sus ojos, nariz, boca y oídos, completamente desprovisto de vida. Elliot, empapado en sudor, sintió que había regresado del borde de la muerte. Sonrió levemente. ¿En qué había estado pensando antes? Con la protección del Creador, ¿cómo podría morir? A 2 kilómetros, Jonas y Anthony, listos para partir, se detuvieron y miraron hacia atrás. Anthony, desconcertado, dijo: ¿Ya no está? ¿La familia Balk realmente derrotó a ese poder aterrador? Hace apenas unos momentos estaban listos para abandonar Crow City. Jonas cruzó los brazos. La fuerza de la familia Balk es mucho más profunda de lo que imaginábamos. El semidios de la escuela de pensamiento rosa sintió que el poder del líder se detenía de repente y huyó sin dudarlo. Ese era el líder. Un descendiente divino. Interrumpir su proyección de poder requería una figura de nivel angelical o un objeto sellador semejante. Si no huían, no podrían escapar. En su desesperación, el semidios sacrificó un brazo para escapar, marcando el fin oficial de la batalla. Elliot flexionó las extremidades y limpió el altar. Al levantarse, Calvin se acercó rápidamente. Al ver que Elliot, aunque pálido, estaba ileso, preguntó: ¿Tú completaste la mediumnidad? Antes de que Elliot pudiera responder, una figura misteriosa rodeada de espadas apareció sobre él, irradiando una oscura luz sagrada incluso en la noche. Calvin sintió una supresión por el aura de esa figura, deseando arrodillarse instintivamente. Hobart, sentado en el trono de hierro, lanzó una chispa de desorden hacia Calvin. Este sintió un dolor 10 veces peor que la maldición familiar. Retorciéndose, Calvin se desplomó, mostrando signos de perder el control. Después de unos 10 segundos, el tormento cesó. Su cuerpo se llenó de un orden infinito y desaparecieron los signos de descontrol. Elliot se acercó para ayudar, con lágrimas y mocos, jadeando. Tío Calvin, no pongas a prueba a Dios. Calvin se puso rígido, listo para arrodillarse y pedir perdón al gran ser entre las espadas, pero la figura divina ya se había desvanecido. Capítulo 120, Posesión del Ángel Rojo. Tras castigar a Calvin, Hobart no abandonó de inmediato la Nación del Desorden. Decidió quedarse un rato más para observar la reacción de Calvin. Se burló por dentro, parecía un seguimiento al cliente para asegurarse de que el cliente había caído en su trampa.
Aburrido, repasó los resultados de la mediumnidad anterior. Aunque la sesión se había interrumpido, Elliot ya había conseguido la respuesta que buscaba. La maldición de la familia Balk no tenía absolutamente nada que ver con la escuela de pensamiento rosa. En realidad, la maldición provenía del linaje familiar. Esto destrozó las esperanzas de Hobart, quien siempre creyó que existía una conexión compleja entre las familias Heyer y Balk. Probablemente, ambas familias estaban malditas por razones propias de su linaje. Si la maldición proviniera de un villante de alto nivel del camino del prisionero, la solución sería sencilla: matar al que la lanzó y la maldición desaparecería. Aunque difícil, Hobart sabía cómo hacerlo. Solo debía hacerse más fuerte y derrotar al hechicero. Pero la mediumnidad de esa noche mostró que no había vínculo con la escuela de pensamiento rosa. Todo volvía a empezar. La maldición era un misterio y la investigación debía comenzar con las familias Heyer y Balk. Lamentablemente, estas familias eran poco conocidas, dificultando cualquier investigación efectiva. En ese momento, Hobart tenía dos pistas: la primera, Rex, a quien planeaba visitar pronto. La segunda, el consejo de ancianos de la familia Balk, quienes seguramente conocían secretos que fortalecerían la determinación de Hobart para apoyar a Elliot. Con eso en mente, Hobart volvió a mirar a Calvin a través de las estrellas de Elliot. Calvin parecía más temeroso y mucho más respetuoso con Elliot. Hobart suspiró: misión cumplida. Cuando estaba por abandonar la nación del desorden, notó que la estrella que representaba a Raft estaba entrelazada con un hilo rojo. Se sobresaltó. Había estado ocupado y hacía tiempo que no veía a Raft. ¿Le habría pasado algo? Dirigió sus sentidos espirituales hacia la estrella de Raft. En ese momento, Raft corría frenéticamente por una calle vacía, claramente involucrado en algo secreto esa noche. En su espalda parecía haber una sombra. Hobart ajustó su visión verdadera y vio una figura borrosa y oscura aferrada a Raft. Pero Raft parecía no darse cuenta. Esto parecía una posesión burda. ¿Podría ser el ángel rojo de Medici fusionado con algún espíritu maligno y dos enemigos? Hobart se acarició la barbilla. Esa era la única explicación plausible. Inesperadamente, Raft ya había sido poseído. Cualquier investigación o adivinación posterior de Klein sobre Raft seguramente estaba influenciada por este espíritu maligno. Hobart intentó recordar el papel de Raft en la historia, pero era un personaje tan secundario que no le había prestado mucha atención. Entonces pensó: poseído o no, no piensa ayudarlo a liberarse por ahora. Solo lo hará cuando le sea útil. Con ese pensamiento, Hobart sumergió la estrella de Raft en el estanque, impidiendo que el ángel rojo regresara a la nación del desorden a través de su visión verdadera. Tratar con un ser de nivel rey de los ángeles requiere máxima precaución. En las calles nocturnas de Backlund, Raft no tomó taxi hasta estar lejos de donde había estado excavando las ruinas. Cuando subió al carruaje, el ángel rojo que lo poseía miró al cielo y preguntó: ¿Salomón? Otra voz maligna se rió. 1000 años bajo tierra han podrido tu cerebro. Una tercera voz añadió: ¿Cuándo invadimos la mente de este descendiente Tudor, no te diste cuenta? Hace más de 100 años surgió un nuevo emperador negro, y Salomón realmente cayó. Dos tontos. ¿Han olvidado la mirada de Salomón?, replicó la primera voz. A diferencia de ti, nosotros no actuamos voluntariamente como perros de Salomón, respondió la segunda. Recuerda bien la mirada de Salomón, esa es la lealtad de un perro de caza hacia su amo, añadió la tercera. Medici se burló. Ni siquiera sois aptos para ser perros. Incluso tras 1000 años, no había paz entre ellos.
Ni Raph ni el cochero pudieron oír la discusión. Después de dejar la nación del desorden, Hobart yacía en la oscuridad, mirando el techo negro y escuchando sonidos ocasionales de cascos y caballos afuera, mientras imaginaba la batalla común lejos de Crow City. A partir de esta noche, intervendrá oficialmente en la familia Balt como el creador. Si todo sale bien, esta familia de semidioses podría convertirse en una fuerza importante en el futuro. Por ejemplo, si el creador enviara a uno de sus elegidos al continente sur para entrenar, no sería extraño exigir a la familia Valk el control de algún pequeño pueblo, pues gobernaban en secreto muchas aldeas y pueblos dentro del territorio del general Anthony. Así podrían ayudar a digerir la poción varón de la corrupción. Incluso si algo saliera mal, nadie relacionaría al creador con un joven de Loen en el continente norte. Mientras sus pensamientos giraban, Hobart empezó a sentir sueño. Sonrió con amargura para sí mismo. Desde que se presentó ante los ancianos de la familia Valk, parecía que el gran creador estaría obligado a actuar frecuentemente, incluso de noche. A la mañana siguiente, Hobart bostezó al llegar al bufete, hizo una breve aparición y luego salió a visitar clientes. Alrededor de las 8:50 de la mañana, llegó a la mansión del vizconde Glynt. Sio y Force también acababan de llegar y, tras saludarse, apareció Aubrey. Después de que todos elogiaran la belleza de Aubrey, se dirigieron juntos al estudio del vizconde. Sobre la mesa larga ya había 5 sillas y un astrolabio sencillo y rústico. Aubrey sonrió. El astrolabio realmente le da a este estudio una atmósfera mística. El vizconde Glynt rió entre dientes, complacido. Hobart suspiró interiormente, parece bastante convincente. El grupo cedió tácitamente el asiento principal a Hobart, quien lo ocupó sin dudar. Aubrey y Glynt se sentaron a su izquierda, con Sio y Force a su derecha. Así comenzó oficialmente la primera reunión de la Liga de la Justicia. Antes de terminar el video, quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Miembros recientes de YouTube. Viajero de la Niebla. Lucifer Estrella de Muerte. Hank. Adán Ramos. Sergio Vidaurri. Skeleton. Souta. Croune Gotes. Nac. Oswaldo Escandón Báez. Facundo Nahuel Erazo. Andy 24. Kuroko Rictor. Iron Warrior. Dael. El Jugador. Lady Deirdre. USS Amman. Jesús Garduza. Papa Frita. Víctor Lenobón. Didio Valdés. Cristian Medina. The Penguin. Gonzalo Aros. Benjamín Espinosa. Nahuel Prolatin. Alex. Cristian Murillo. Brandon Niño. Chichón. De los Santos Cortes Víctor Adrián. San 104. Artur. Brandy. Okami. BFA. El K-Gamer. Ripe Shinigami. Gastro. Espíritu de luz y oscuridad. Nada 2.0. Burly Monster 0038. Max Carita riéndose. Ercapi Rula. Walter. Lúmenes. Alain Adalid. Feeling. Emanuel LH. Utomidueña.
Raso 518. El último cazador. Brandon Hermosilla. Canelita. Marco Antonio Paredes de Jesús. Jordan Muñoz. Eric Zamora. Bocchi de Boch 01. ISG Ayain. Dylan Gómez. Sebastián Agustín Gómez. Sebastián. Nicot 091. Andy Pariona. Saito Dávila. Tomás Ramos. ZD1. Verde 123K. Z Fanfix. Jonathan Fernando Diego Morales. El Diu. Pato Feliz. Daiki S2. Infinite Cross. Stars Cremosa. Ronin. Ángel Valdés. Fox Random 13. Kinji Fukuara. Yogurt. Pavel Riveros Villasana. Aiden Strike CL. Otto JPG. Gabriel Mendoza. Me encanta dormir 1020. Mufasa. Yagami. Madara Animes. Lacter Fandub. New Face HRT. Johnny Leone. Eric Santiago. Jesús García. Tom SM. Carlos Ramírez. Bradley Torres Enquis. Juan José Mejía. Lucas. Edgar Hernández Gómez. Eduardo Bon. Skuy Wolf. Luis Fernando. Saiko. Andrés Vidal. Adonis Alvarez. Milton López. José Luis Rodríguez García. Lucas Alves de Moura. Aitor Torre. Fardeus. 28F. Coro 0459. José Jiménez. Josué Castro. Germán Vázquez. Giancarlo Romero. Johnny Alexander Córdoba Herrera. Ronald Alba Colque. Edgar Aguirre Quiroga. Fernando Gijón. K4T. José Díaz. Johan Amaro Portillo. Eco. Darkus. Salmón Bock. Francisco Álvarez. Alejandro 9901 Anime. Juan Carlos Islas Valles. Song Hyun Park. Michael. Dio Brando. Destorollar. Saúl Harold Cisneros Mora. Víctor Hernández. Goliat Esparta. Abraham Alvarado. GSH. WMJ. Quiro. Tiago Ramayón. Daniels. Neofanfix 11. Ernest Io. Rodrigo Olvera. Asterion Nova. Wendy Mengíbar. Cirque CF. CW. Doctor Mundo. Lord X. Daniel Zamudio. Juan Cárdenas. TRBRK. Bill Casas. Hirai Yausumaki. Cosme Márquez Tecpa.
Cotoria Kane. Salvador García. Jonathan Gómez. Park Teorías. Infinity Red. Crisiel Karma. Santino Moreno. Narufan 01. Cristian Domínguez. Juan. Arlequín. Grandi 17 Fanfics. Luis García. Kim Moimon. Muchas gracias a todos, son unos capos.